hace 150 años se hizo el primer recorrido de ferrocarril por el puente de Metlac. Se empieza a planear en el año 1837 y termina su construcción en 1872. Es el puente de Metlac, una de las obras más excepcionales de la ingeniería en América, construidos durante el siglo XIX. Cuando se concluye la primera ruta del ferrocarril mexicano, en el Monitor Republicano, Juan R. Mateos escribía que el sueño de una generación se había cumplido. Estamos en el puerto de Veracruz, una ciudad hecha del mar y a partir del mar, pues, ¿no? Una cosa importante había que comenzar diciendo es que realmente una de las obras constructivas más importantes del siglo XIX es precisamente el ferrocarril mexicano. Cuando inició el proyecto de hacer un ferrocarril que uniera el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, se debía a que tardaba más de 15 días en días normales usar el camino carretero que había tanto por el tramo de Orizaba que hizo el marqués de Branciforte, Miguel de la Grúa y Talamanca. Él en 1796 vivió un año aquí en Orizaba y vigiló la construcción de ese camino carretero. En 1837, cuando gobierna Anastasio Bustamante, le concede a don Francisco de Arrillaga la concesión para construir un ferrocarril México-Veracruz y que tenga doble vía. Desde entonces se pensó en eso. 1842 comienzan los primeros trabajos y ahí comienza la historia del ferrocarril en este país. Aquí muy tempranamente hay una concesión. Esta concesión no prospera, no se construye ni un kilómetro y es prácticamente hasta 1850 cuando ya podemos hablar del primer tramo de 11 kilómetros de Veracruz al Molino. Muy cercano a Veracruz, pero que de alguna manera estaba fuera de las dunas que rodeaban el puerto de Veracruz. Se sigue otro momento, otra concesión que se le da a los hermanos Mozo, que se logra construir otros kilómetros en el otro extremo de lo que sería la línea, ¿no? Sería de México a la villa, lo que sería de la hacienda de Buenavista a la villa de Guadalupe. Son alrededor de 7 kilómetros que se llegan a construir, que sobre todo es para pasajeros y hay más bien lo que se intenta que tenga un efecto demostrativo para que la opinión pública se interese, se emocione con la idea de las virtudes del ferrocarril. Entonces se inaugura esta vía férrea en 1857. Los concesionarios de esta vía férrea, que es la otra punta del mexicano, son los hermanos Mozo, que son unos hacendados y comerciantes del estado de Morelos y son los que comienzan a atender la vía del ferrocarril. Son momentos difíciles para la nación, está la lucha entre liberales y conservadores. Cae Santana, cambia de gobierno, pero la concesión la siguen teniendo los Mozos, pero no tienen el capital suficiente. Y aquí entran en escena los Escandón. Manuel Escandón y Garmendia y Antonio, hermano menor, Antonio Escandón y Garmendia. Eran de origen español, estaban ubicados en la zona de Veracruz. Son los ricos, los reyes Midas del siglo XIX. Hijos de un asturiano que se casa con una jalapeña en la ciudad de Orizaba y viene el tronco de los Escandón. Y son gente que se va a meter en diferentes negocios. Lo mismo en el tabaco, en las minas, en el transporte. Un antecedente para que ellos entren en el ferrocarril. Son los primeros que van a tener una línea de diligencias del puerto de Veracruz a la Ciudad de México. Pero sus padres los mandan a estudiar a Europa. Entonces se dan cuenta que el mundo está cambiando, se dan cuenta que hay ferrocarriles y ellos que estaban en el negocio de las diligencias, que es los años 30 junto con los norteamericanos, socios norteamericanos que fundan la primera línea de diligencias, se dan cuenta que hace falta un ferrocarril en México. Entonces estos empresarios buscan un poco el interés, digamos, más amplio de modernizar las comunicaciones de este país, pero también por intereses obviamente propios. Claro, les convenía a ellos que las vías férreas pasaran no solamente por la región de Orizaba, sino además que pasaran muy cerca de la empresa de Cocolapan. En el transcurso se discutía cuál era la mejor ruta para comunicar Veracruz y la Ciudad de México.
Hubo varios proyectos, pero tenían el inconveniente de pasar por lugares despoblados. Había una discusión si era mejor por Jalapa, que había menos pendiente, o por Orizaba, Córdoba. Ellos, como eran los dueños de la concesión, se inclinaron porque fuera por Córdoba, Orizaba. Andrew Talcott, un ingeniero militar de la West Point, con experiencia en construcción de ferrocarril, lo contratan para que venga a Veracruz y haga el estudio topográfico acerca de cuál es la ruta más conveniente para subir. Pues no. Y viene la intervención francesa. Los Escandón se dan cuenta de que hace falta capital extranjero, que no es suficiente lo que ellos están aportando. Entonces van a Inglaterra a buscar capital extranjero, porque digamos, estos tramos que se comenzaron a hacer, había 300, 400 trabajadores, pero ya la dimensión, y sobre todo en la parte más complicada de la subida al altiplano, necesitaba miles de trabajadores para poder subir al altiplano. Va a buscar financiamiento, pero se entera, están en Inglaterra, que los franceses no solo han derrotado a Juárez, de alguna manera lo han desalojado de la capital. Entonces Juárez tiene su gobierno itinerante por el país. Y hay un grupo de conservadores, que habían sido derrotados, pero que no estaban convencidos de la derrota frente a Juárez, que van, aprovechando que están los franceses en México, a ofrecerle la corona de un imperio mexicano. Entonces Maximiliano acepta, él vive en el Palacio de Miramar en Trieste, llega una comisión de mexicanos y a esa comisión se agrega la familia Escandón. Manuel Escandón se encarga de hacer los discursos a los políticos, a los empresarios, al pueblo de México, convenciéndoles que había que hacer los ferrocarriles y que iba a ser negocio para todos y futuro para todos. A pesar de que había buenas relaciones de Manuel Escandón, su hermano mayor, con los liberales, con Juárez, en este momento que ya Maximiliano acepta venir o intentar ser emperador de este país, pues no. Manuel Escandón funda una compañía para construir el ferrocarril de Veracruz a Orizaba. Hace otra compañía para hacer el ferrocarril de la Ciudad de México a Puebla. Esas dos compañías en las que incorpora el pedazo de ferrocarril de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe y la de Puerto de Veracruz al Molino. La compañía que crean en Inglaterra se va a llamar Compañía del Ferrocarril Imperial. Eso, en un primer momento, podríamos decir que les mueve de alguna manera la situación a los Escandón. Sin embargo, la guerra va a tener un efecto, no sé si llamarle positivo. ¿Por qué razón? Porque aquí había un cordón en torno a Veracruz. Toda la tierra caliente era insana. Entonces los franceses estaban muy preocupados de que sus ejércitos se estacionaran en Veracruz. Tan solo que se quedaran unos días o unas horas para pasar esta zona que era tan insalubre. Lo que pasa es que el puerto de Veracruz era un puerto insalubre en aquella época. Se daba mucho lo que es el vómito negro, la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales. Entonces los franceses están muy interesados en acelerar esta ruta para salir lo que le llamaban el cinturón insano, la zona de la fiebre amarilla. Entonces le comienzan a meter dinero, hacen un compromiso. De hecho, los Escandón se vuelven de alguna manera contratistas del ejército francés. Pero esto permite que se acelere, porque hay recursos económicos, pues, ¿no? Que se acelere la construcción del ferrocarril. Entonces ya se avanza primero a Camarón y luego hasta Paso del Macho.
Y simultáneamente comienza también este tramito corto que era de México a la villa, se vuelve un tramo de 130 kilómetros hasta Pisaco. Pues entonces ya comienzan a acercarse las dos rutas, la que viene del altiplano Ciudad de México y la que va de Veracruz, pues, ¿no? Se restablece la República, Juárez regresa a la capital de la Ciudad de México, fusilan a Maximiliano de Habsburgo en la ciudad de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, y finalmente esta concesión de la razón social del ferrocarril mexicano, pues ya no se le veía futuro en la medida que los conservadores habían apoyado al imperio y el establecimiento de este ferrocarril. Juárez tuvo muy claro, tenía muy adentro la idea de que era necesario modernizar el país y que hubiera las vías férreas. Eso permite entender, explica por qué en el momento que el imperio es derrotado y los Escandón habían sido partidarios no solo del imperio, sino inclusive Antonio ha ido a Trieste, al Palacio de Miramar, a pedirle a Maximiliano que viniera, que incluso le habían puesto ferrocarril imperial mexicano, pues no, pensando que eso iba a durar. A pesar de eso, Juárez hizo caso omiso de eso, porque pragmatismo político, visión de largo plazo, o las dos cosas, pues no. Pero él entendía que era tan importante el ferrocarril que había que seguir adelante. Porque tanto liberales y conservadores tienen la misma idea, ¿no? Para poder concluir un proyecto que iba a traer pues la aceleración económica de este país y de alguna manera poder enlazar mercados. ¿Ok? Así que dijo, estos señores ya están en el proyecto, tienen la relación con los británicos, porque hay que decir la verdad, hacía falta capital extranjero, no había una acumulación suficiente en este país, o la que había era capital especulativo, invertía no en un proyecto moderno como el ferrocarril, entonces hacía falta el capital extranjero. Entonces Juárez tuvo muy claro que los Escandón eran los que iban a concluir el ferrocarril, y tuvo razón, porque fueron los que lo concluyeron, pues, ¿no? Para mala suerte de Juárez, no alcanzó a ver la conclusión de este gran proyecto. Le toca, para su fortuna, la inauguración del ferrocarril, del ramal de Apizaco a Puebla. El 16 de septiembre de 1869 se inaugura la estación del ferrocarril mexicano en este ramal. Se presentó una pieza, Sinfonía de Vapor. Antonio Escandón le pide que escriba una sinfonía a Melesio Morales, un músico mexicano, para la inauguración de esta estación. Ese día iba a entrar la locomotora de norte a sur en la ciudad, aquí como estamos parados. Iba a haber una orquesta sinfónica, una orquesta de banda, iba a tocar esta sinfonía y iba a participar la locomotora con sus silbatazos. Desafortunadamente cayó un aguacero muy fuerte en la ciudad y no se logra tocar esa sinfonía, que es una sinfonía preciosa. Puebla no pasaba por la línea directa, sino la línea directa iba vía Pisaco, subía por Hidalgo y bajaba a la Ciudad de México. Francisco Zarco decía, si no tenemos el ferrocarril Veracruz-México no tendremos nada. Cuando lo tengamos tendremos todo. Eso da un poco la idea de la importancia que le daban los liberales en este país al ferrocarril, pues no. Y Juárez, por supuesto. La construcción del ferrocarril es una hazaña de la ingeniería. Es de las grandes construcciones del siglo XIX que se hicieron en este país, pues, ¿no? El ferrocarril mexicano. ¿Por qué razón? Porque atravesó zonas muy difíciles, lo mismo pantanos que barrancas, ríos, altitudes de montañas.
Por ejemplo, el tramo de Fortín, Veracruz a Esperanza, Puebla, se suben se suben 1,444 metros, pues, ¿no? Una topografía difícil, pues, ¿no? Y sin embargo lo lograron. La primera generación de máquinas del mexicano van a ser belgas. Además de los belgas, llegan los norteamericanos a hacer el trazado y posteriormente llega la tecnología británica. Digamos, es una confluencia de toda una tecnología del viejo mundo y de Estados Unidos, y también entran ya los ingenieros mexicanos. Pero acá el puente emblemático, digamos, el que simboliza la capacidad, digamos, la imaginación de los ingenieros, pues no, es el puente del Metlac. Es importante mencionar que originalmente se había planeado construir una vía de 400 metros sobre la barranca a una altura de 100 metros sobre el río. Finalmente no se hizo ese gran puente que atravesaría toda la barranca del Metlac, más de 200 metros, sino que se pensó que era muy costoso. A cambio de ese puente que no se pudo construir, los ingenieros tuvieron que hacer obras majestuosas en la barranca de Metlac. Prefirieron bajar por una de las laderas de la montaña, pues no, haciendo 7 túneles, hacer un puente más bajo, pero no por eso menos fácil de construirlo, pues un puente que mide 128 metros, el puente del Metlac. Y un puente majestuoso a 28 metros de altura sobre el nivel del río. Puente en curva, que es más complicado. Tuvieron que agregar un riel especial para que no descargara el tren. Es el puente de Metlac, una de las obras más excepcionales de la ingeniería en América, diseñado por ingenieros ingleses. Hubo participación mexicana.
Y no decir de todos los obreros, porque todos los obreros que me platiquen quiénes demolieron la montaña, quiénes hicieron los túneles, quiénes perforaron todo y quiénes construyeron todo. Los mexicanos participaron no solo como empresarios, en el sentido de Escandón, pues, ¿no? Sino participaron como topógrafos, al final de la construcción del ferrocarril como ingenieros, pues, ¿no? Y sobre todo participaron como mano de obra, pues, ¿no? En la primera fase del ferrocarril, los primeros 11 kilómetros, se murieron decenas de mexicanos construyendo el ferrocarril. Y no solo mexicanos, también extranjeros. Entonces no hay que olvidar y hay que hacer reconocimiento público a la labor y al esfuerzo de los mexicanos para la construcción de esto, porque decir que era inglés, pues está muy fácil, ¿no? Pero definitivamente, si hay capital inglés, hay el trabajo, por supuesto, de los mexicanos, de miles de mexicanos, y no solo como peones, como maestros de obras, posteriormente ya como ferrocarrileros, pues, ¿no? Es obvio que los primeros maquinistas son belgas, y llegan maquinistas ingleses, maquinistas americanos, pero en poco tiempo hay maquinistas mexicanos, ¿ok? Y los talleres, porque los ferrocarriles necesitan reparaciones. Y hay dos talleres muy importantes, el del Orizaba y el de Apizaco, en la línea del mexicano. Y en estos talleres había una de obra mexicana realmente calificada, pues, ¿no? Que tuvo la capacidad de construir vagones. ¿A qué asistimos con el ferrocarril? No solo a la creación de una vía de comunicación moderna, asistimos también a la creación de un segmento muy importante, que es el de la clase obrera ferrocarrilera, pues, ¿no? Dos ciudades por las que va a pasar el ferrocarril van a ser Córdoba y Orizaba. Para Córdoba va a ser muy importante. Córdoba va a ser la cabeza de playa de la concentración del café. No solo de Córdoba, sino de toda la región que viene de Huatusco y la región de Zongolito. Entonces, el café mexicano se va a exportar a partir de la estación de Córdoba. El ferrocarril mexicano va a impactar de manera muy importante Orizaba. Orizaba es de los emporios industriales en el Porfiriato. El ferrocarril va a ser importantísimo para Orizaba. ¿Por qué? Porque este era el centro neurálgico de toda la zona, ¿no? Era la ciudad más poblada, la más importante de la región. Tenía mucho espacio en donde hicieron la estación y pudieron poner ahí los talleres. Bodegas y la Casa Redonda. La Casa Redonda era un lugar en donde podían llegar las máquinas y les podían dar vuelta para que tuvieran ya la otra dirección. En septiembre de 1872, el ferrocarril llega a Orizaba. Llega el que viene de arriba, de la Ciudad de México. El que viene de Veracruz está venciendo todavía los obstáculos de la barranca de Metlac y es el 10 de diciembre de 1872, en el kilómetro 305, cuando los trabajadores se dan la mano porque las vías se encontraron. Y eso se encuentra aquí abajo, en donde está la estación Sumidero. Todos los presidentes y personajes de la política que visitaban el Golfo, Veracruz y el sureste de México tenían que pasar por aquí. Hay un relato importante que dice que afortunadamente no se construyó el puente del Emperador, si no hubiera sido fácilmente saboteable por sus características. Con que hubieran dinamitado uno de los extremos, dejan incomunicado a Veracruz. Veracruz tiene gran importancia en la historia, pues desde Juárez. Yo celebro
el pragmatismo de Juárez, que en un momento dado tuvo esa capacidad de que lo importante era concluir ese gran proyecto, ese sueño de los liberales que era hacer una vía férrea entre Veracruz y México, pues no. Entonces, digamos, los ferrocarriles tienen un papel, digamos, de alguna manera revolucionario. Te cambian la ciudad, te cambian las mentalidades, una mayor apertura, pues, ¿no? Gente de un lugar a otro se mueve, las ideas, las culturas de una parte a otra llegan, pues, ¿no? Definitivamente, el ferrocarril es fundamental, pues, ¿no? El ferrocarril, de alguna manera, va a permitir cuestionar esta nacionalidad mexicana, que está hecha de muchas cosas, pero finalmente hay un cemento común, que es el de ser mexicanos. Y para esto, definitivamente, el ferrocarril fue fundamental. No se puede entender la Revolución Mexicana sin los ferrocarriles, pues no. Una cosa importante que había que comenzar diciendo es que realmente una de las obras constructivas más importantes del siglo XIX es precisamente el ferrocarril mexicano. En 1837, cuando gobierna Anastasio Bustamante, le concede a don Francisco de Arrillaga la concesión para construir un ferrocarril México-Veracruz. Esta concesión no prospera, no se construye ni un kilómetro. 1842 comienzan los primeros trabajos y ahí comienza la historia del ferrocarril en este país. Y es prácticamente hasta 1850 cuando ya podemos hablar del primer tramo de 11 kilómetros de Veracruz al Molino. Son momentos difíciles para la nación, está la lucha entre liberales y conservadores. Y viene la intervención francesa. Los Escandón se dan cuenta de que hace falta capital extranjero. Entonces van a Inglaterra, aprovechando que están los franceses en México, a ofrecerle la corona de un imperio mexicano. Entonces Maximiliano acepta, él vive en el Palacio de Miramar en Trieste, llega una comisión de mexicanos y a esa comisión se agrega la familia Escandón. Se restablece la República, Juárez regresa a la capital de la Ciudad de México. Y yo celebro el pragmatismo de Juárez, pues, ¿no? Que en un momento dado tuvo esa capacidad, pues, ¿no? de que lo importante era concluir ese gran proyecto, ese sueño de los liberales que era hacer una vía férrea entre Veracruz y México, pues, ¿no? Curiosamente, los ferrocarriles, de alguna manera, van a contribuir a una transformación radical de este país, pues, ¿no? Es decir, el viejo régimen, el porfiriato, con el antecedente del mexicano que se le adelanta, pues, ¿no? En la época de Juárez y de Lerdo, va a crear la red ferroviaria, ¿no? Y esa misma red ferroviaria, que digamos, de alguna manera es uno de los timbres de gloria económica del porfiriato, pues, comunicar el país y a la gente, buscar crear un mercado nacional, esa misma red ferroviaria va a permitir después derrocar ese régimen, ¿no? Es decir, de alguna manera la revolución va a permitir que los mexicanos se conozcan. La revolución va a permitir que la gente del norte baje hacia el sur, pues, ¿no? Y que la gente del sur conozca a los del norte y que en general la gente de diferentes regiones se conozca. ¿Pero esto por qué es posible? Por el ferrocarril. El ferrocarril permite que los yaquis bajen, que los egresos noreses bajen, que Pancho Villa baje al centro de este país, pues, ¿no? ¿Ok? Recordamos particularmente a Madero, que vino en una gira en su campaña antirreeleccionista a Veracruz
Hay relatos de cómo viajó en el ferrocarril para reunirse con muchos ciudadanos. Había un lugar importante para la agitación política. Por acá le tocó andar a los hermanos Flores Magón, formando círculos de obreros. Ya en tiempos de la Revolución, se viene a refugiar Carranza en 1914, poquito después de la invasión norteamericana a Veracruz. Regresa Carranza en 1920, cuando es desconocido por los jefes revolucionarios, e intenta refugiarse nuevamente en Veracruz, en un famoso tren que venía cargando el Tesoro Nacional. Cuando los detienen en el camino cerca de Apizaco, avisándoles que la vía fue saboteada, que ya no pueden continuar el viaje. Carranza viene a Veracruz confiando en que está fuerte aquí el ejército constitucionalista, que efectivamente se hizo fuerte en esta región y tenía generales muy importantes como Antonio Portas Domínguez, que controlaba el ferrocarril y toda la comunicación hacia el Golfo. El problema es que a Antonio Portas lo desplazan, entran aliados de Álvaro Obregón, quienes sabotean la comunicación y no permiten el paso de Carranza. A Carranza lo obligan a hacer un viaje a caballo hacia la Sierra Norte de Puebla, hasta Tlaxcalantongo, donde finalmente es asesinado. Porque la revolución se va a hacer a través del ferrocarril, pues, ¿no? Es importante recordar que en su inicio el ferrocarril era un servicio caro. ¿Por qué? Porque había sido costeado principalmente por capitales extranjeros, hasta que en 1898 se vio que era necesario un proyecto que uniera las vías férreas bajo un manejo nacional. Decide nacionalizar los ferrocarriles del país. Se crea la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, que va a ser la empresa que va a arropar o va a concentrar a las principales líneas ferroviarias del país. La mente de los Escandón estaba perfectamente clara que lo que había que hacer era ir parándose para tener desarrollo, recolecta de material, movimiento de personas, de carga, trasiego de ambas cosas, donde estaba el negocio y el futuro. Y ese asunto de la idea, digamos, de ser los edificios muy simples, muy sencillos, muy austeros, nada sofisticados, cambia a la hora que llega Maximiliano. Y esto ya se vuelven las estaciones del ferrocarril imperial mexicano. Y entonces todos los planos se vuelven copetes, se vuelven columnas especiales y decoradas, y se pretende dar una imagen, pues, de lo que tendría que ser la imagen de todo un monarca, ¿no? La estación tiene un estilo peculiar, con reforzamiento de cantera en sus aristas, para darle un aspecto de solidez, como los castillos medievales. Eso caracteriza algunas estaciones del ferrocarril inglés, que fue el modelo que tomaron para construir estas estaciones. Eso vuelve a cambiar cuando Benito Juárez regresa al poder y se hace la Segunda República. Una sola idea de arquitectura estandarizada y de arquitectura progresiva. Con esto quiero decir un cuarto que si hay necesidad se vuelven 2, que si hay necesidad se vuelven 4, si hay necesidad se vuelven 8, pero no se tumba nada. Esa es la fuerza del proyecto en la mente de los empresarios que originan el ferrocarril mexicano. La idea semilla se puede ubicar en la estación de Tejería o en la estación de Córdoba. Todas las estaciones del ferrocarril tuvieron un plan maestro original dibujado desde el principio, que no importando si fue Maximiliano, si fue Antonio Escandón, si fue Benito Juárez o fue quien fuera, se siguió. El hecho de que el tren haya llegado fue un antes y un después para toda la gente que tiene que ver con las estaciones, porque trae desarrollo económico, político, social, cultural. Empiezan a llegar muchas personas de fuera que trabajan en la construcción, en el tendido ferroviario, se establecen ya de una vez en este lugar.
La estación se convierte en el corazón de la sociedad. Con el ferrocarril llegó no solo la innovación tecnológica, llegó el interés por conocer el territorio, llegaron los escritores, los paisajistas. Justo antes de terminar la subida para llegar a Fortín, se bajaba José María Velasco, que fue un eminente pintor y paisajista mexicano, y pintó puntualmente la naturaleza, la belleza, la exuberancia de la barranca. Se llama Cañada de Metlaca. En la literatura, bueno, se me viene a la mente El tren pasa primero de Elena Poniatowska, La vuelta al mundo en 80 días. En la literatura, por supuesto que está, y seguramente no lo vamos a encontrar de manera aleatoria o como protagonista. El tren también es un personaje en el cine. Su primera aparición fue en La llegada del tren, filmada por los hermanos Lumière en 1886, recién inventado el cinematógrafo. Otra película sobresaliente es El tren fantasma, realizada en Orizaba en 1926 por Gabriel García Moreno, joya del cine mexicano que fue recuperada y restaurada por la Filmoteca del UNAM. Se desarrolló alrededor del ferrocarril un sistema de comida rápida. El café con leche, café con leche, café con leche. Yo me subía y me bajaba yo en Altaluz, que unas picaditas. La parada del ferrocarril en este lugar daba muchas fuentes de trabajo. Entre ellas, la venta de las gardenias era sumamente importante. Estos tubos se vendían en ferrocarril de la estación de Fortín de las Flores. Desde 14 años empecé a vender y con esto crié a mi hijo así, vendiendo. Los tubos de gardenia, ¿no me compra usted los tubos de gardenia? Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Era ya una tradición y era una gran fuente de trabajo vender esos tubos y esas plantas. Los cobradores no les permitían subirse a vender sus productos y bueno, ellas subían de contrabando y ponían en riesgo sus vidas. En la década de los 20, el ferrocarril mexicano empieza a electrificar una parte de su vía entre Esperanza y Paso del Macho. De manera concreta, las famosas cumbres de Maltrata. El gerente del ferrocarril mexicano establece un acuerdo con el gerente a su vez de General Electric para realizar un proyecto encaminado a electrificar una parte específica de la línea que iba de la Ciudad de México a Veracruz. La locomotora 1001 simboliza el momento de innovación tecnológica más relevante en el siglo XX. Tuvimos accidentes muy serios, uno de ellos en Nogales, en la estación, el tren de pasajeros, iba saliendo Sábado de Gloria a las 12 y fracción, saliendo, se vinieron dos máquinas diésel que se desprendieron de un tren de carga desde la montaña y vinieron a estrellarse contra el tren de pasajeros. Fue una tragedia espantosa, hubo muchos muertos ahí. Estando en Maltrata, dicen, nos da tiempo de llegar al Encinar. Sábado de Gloria y era día de cobro. Pagador no salía a las 3, salía a la 1 de la tarde. Se fue loco, ya sin freno. Con el fierro de la rueda sacaban chispas, se pusieron al rojo. Entonces, al chocar las máquinas locas con las máquinas de pasajeros, se subieron sobre las otras, explotaron los tanques.
El accidente ferroviario fue en 1958, en donde el maquinista se quedó dormido en alta luz. La máquina se queda parada, funcionaba con luz. De hecho, aquí en la Casa Redonda, como es conocida, era una antigua energizadora. Al no funcionar, la estación se queda parada. Cuando llega la luz, la máquina se encarrera y no pudo frenar. Veníamos con el motor y el armón. Entonces al llegar al túnel número 3, antes de llegar, ahí se cambió un riel y se quedó alto. Pues llegó el armón y nomás iba yo con el freno. Y yo lo pensé, dije yo, híjole, a ver si no se descarrila el armón. Y dicho y hecho, yo salí volando, me arrastró como 3 metros y se me fracturó la clavícula. Y muchos accidentes hubo, pero de todos modos el ferrocarril sigue siendo el medio de transporte más seguro de todos los que existen. En la década de los 30, justamente con el presidente Lázaro Cárdenas, esta empresa que era Ferrocarriles Nacionales de México, que se había creado en 1908, se va a nacionalizar en este periodo del gobierno de Cárdenas. Sin embargo, el ferrocarril mexicano va a permanecer como una empresa independiente. Hasta 1946, el gobierno mexicano decide tomarlo bajo su tutela y en 1948 crea la empresa descentralizada del ferrocarril mexicano. Y no va a ser hasta la década de 1960 que el gobierno mexicano decide incorporarla a esta empresa denominada Ferrocarriles Nacionales de México. Sí, mira, ahí viene el tren ahorita y vas a ver que ahora ya el tren no va a parar. Tengo familia de ferrocarrilera, que por parte de mi madre y de un tío que para mí fue como mi padre también, fue el que me apoyó bastante, que se casó con una hermana de mi papá. Él fue jefe de estación muchos años aquí en Paraje Nuevo. Tengo una familia atrás, ¿verdad?, de ferrocarrileros y por eso fue que entré a trabajar al área de transportes. Sueño que hago movimiento, sueño que voy en el tren, sueño estaciones, otros lugares, no los mismos a lo mejor que yo recorrí. En el 50 le dije a mi padre, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero estudiar, méteme a trabajar. Entonces mi padre era muy influyente en el sindicato de ferrocarriles. Tenía 16 años. Entré como empleado mensajero en el telégrafo. Yo trabajé como guardapuentero. También trabajé para checar los trenes que venían bajando de Orizaba a Córdoba. A veces también me tocaba de trabajar de guardavía nocturno. Mi abuelito, que en paz descanse, que hace unos meses lo perdí, que fue del ferrocarril. Y ahorita mi esposo, que está ahí también trabajando en el ferrocarril. A él lo conocí en el ferrocarril, fue amor ahí en el ferrocarril. Nunca me imaginé esta vida que iba yo a llevar de que se fuera camino. Sí se extraña y es muy diferente a los que están trabajando por turnos aquí en cualquier estación. Me siento un orgullo bien bonito de que hay, o sea, no digo yo, no cualquiera maneja esa maquinota, ¿no? Y guía lo que son máquinas y guía lo que son vagones y todo eso. Y me emociona, le digo, y aunque luego él no va ahí, pero al ver un tren, ay, bueno, yo sí me emociono mucho. Sí, lo extraño un montón. El ferrocarril mexicano salía del puerto de Veracruz en la tarde-noche, llegaba aquí a Córdoba a las 8 o 9 de la noche. Nos íbamos la mayoría de veces en el pullman porque salíamos de aquí dormidos. La parte de la aventura era, por ejemplo, mantenerse despiertos, pasar los túneles, el puente de Metlac. Había primera y había pasaje. También me tocó viajar ya en plan de aventura con amigos a Veracruz. Nos íbamos al puerto
Ahí sí, en los vagones de segunda o tercera, que eran con bancas de tiras de madera, lleno de gente, vendedores. Era un viaje también muy interesante. Por esos trenes, yo pedía que me regalaran trenes, hasta que un día los Reyes me trajeron unos trenes. A partir de 1993 se empieza a plantear la privatización del sistema ferroviario nacional. En 1995, el presidente Ernesto Zedillo hace la modificación al artículo 28 constitucional del sistema ferroviario y la privatización del sistema ferroviario. Y en ese sentido empiezan a cerrarse los servicios de pasajero que antes tenían Nacionales de México. Y entonces muchas de las comunidades que hacían uso del ferrocarril pues también vieron afectados porque su comercialización de un punto a otro tan pequeño quedó fuera. Se fue el tren y quedaron como pueblos fantasmas. A partir de que el tren dejó de pasar, Maltrata se convirtió en un pueblo fantasma, porque la gente, bueno, dejó de tener ingresos y se vio en la necesidad de emigrar a Estados Unidos y a otras ciudades. Soy feliz aquí en Maltrata. Soledad Doblado fue un emporio. Aquí se venía la concentración por la importancia que tuvo y que le dieron al ferrocarril mexicano. Todo ha desaparecido, todo se ha acabado lamentablemente. El proceso de la liquidación vino desde el norte. Cuando nosotros estábamos aquí todavía trabajando, no, pues a lo mejor a nosotros no nos liquidan, vamos a seguir trabajando. Pero era como un reloj, ahí viene, ahí viene. Y ya cuando llegó acá dijeron, ¿saben qué? Hasta acá se acabó el Ferrocarriles Nacionales de México. Yo sentí feo porque pensé en mi familia, o sea, mis hijos. Las empresas que tomaron la concesión, pues se desentendieron de dar servicio al público, dedicándolo exclusivamente al transporte de mercancías. También con ello, pues tramos ferroviarios que estaban en desuso quedaron completamente desprotegidos. Al no formar parte de la concesión, se creó una laguna legal que dejó en situación de falta de defensa ese patrimonio. Hay registro de que algunos de los trabajadores hicieron uso de los derechos de vía o de las estaciones. Entre los años 2009 y 2011, el INAH estuvo dando seguimiento a un saqueo organizado de vías férreas entre Maltrata y la Barranca de Metlac. Tuvimos que presentar 2 denuncias ante el Ministerio Público Federal que afortunadamente tuvieron éxito cuando logramos la detención en este lugar de uno de los principales saqueadores de vías férreas del país. Ya tenemos algunos proyectos tanto de cultura como de turismo para poder realizar pues algunas actividades que realcen el patrimonio que tuvimos aquí, la importancia de la estación del ferrocarril. Estamos de la mano con el INAH
Ya nos están asesorando en algunos aspectos para poder llegar a algún acuerdo y poder rescatar este pues importante y valioso patrimonio. La solución para proteger este valioso patrimonio sin duda involucra tanto a las autoridades como a los posibles usuarios que puedan volver a utilizar este importante tramo de vía que quedó en desuso desde 1985. El trabajo se ha hecho y para eso lo que hemos tenido son talleres de participación ciudadana diversos. El mismo Metlactón, que es simplemente convocarse en un sitio, normalmente en las estaciones. La propuesta es muy sencilla, aprovechar ese trazo de 7 kilómetros que quedó en desuso. Eso sería posible en la medida que se apoyara un proyecto de parque lineal. El puente de Metlac, ha habido una serie de iniciativas para rescatar esta infraestructura ferroviaria. El puente de Metlac está en una zona natural protegida. Han impulsado iniciativas para su rescate y su protección. Hay una validación social muy importante que se ha llevado a cabo. Ya se llevan 180 metlactones, que son caminatas en estos más de 25 años en que ha quedado esto a la deriva. Son más de 10,000 personas que han caminado. Primer punto importante era generar la declaratoria de zona de monumentos históricos industriales, que podría ser, si se avanza en los próximos días, la primera o la segunda a nivel nacional. Tenemos que pensar en lo que fue el ferrocarril sureste que se inauguró en 1950 y que iba de Coatzacoalcos hasta Mérida. Y parte del proyecto del Tren Maya está retomando estas estaciones, pero finalmente se van a afectar también territorios como lo hizo en el siglo XIX. Pero, ¿cuáles son las bondades? ¿No? Tendríamos que ponerlo en la balanza. Claro, porque aquí pasó lo mismo, es decir, aquí también fue criticado. En su momento hubo críticas de que está destruyendo los árboles para abrir brecha, pues tenían que dinamitar. Entonces también eso creó muchas críticas en su momento, en el siglo XIX. Y ya posteriormente, bueno, pues ya fue visto de una forma normal, porque además el discurso occidental de ese momento era: traemos el progreso, te va a ir bien, a todos le va a ir bien. ¿Por qué? Pues porque va a ir un progreso para ti y para tu comunidad y para tu ciudad. El beneficio que traerá el Tren Maya seguramente generará un desarrollo turístico y comercial muy importante para toda la zona sureste del país. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, son estados que se van a beneficiar por esa obra. Esto no cabe duda. ¿Es controversial? Sí, como también lo fue el ferrocarril mexicano de 1873. Yo espero que todo sea para bien de nuestra nación. Finalmente, pues ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué desarrollo va a tener para las comunidades? Que, por ejemplo, cuando se fue el tren de pasajeros en esta zona de Yucatán, pues muchas comunidades se quedaron aisladas o sin su economía. Y hoy que vuelve es algo generoso y que nos va a ayudar nuevamente a tener una forma de vida. Siempre lo digo, ¿no? El que se sube al tren ya no se baja. Esto es una pasión, ¿no? Al ferrocarril lo puedes mirar desde las distintas disciplinas y siempre vas a encontrar algo, desde la literatura, desde la economía, desde la sociología, de la política. Siempre el ferrocarril te deja algo. Y entonces el que se sube al tren ya no se baja. Y yo ya no me bajo. Ahora que inauguren el Tren Maya, espero tener la oportunidad de hacer todo el recorrido. Ese es uno de los objetivos de mi vida.